Bienvenidos nuevamente al aula virtual de Física 2, continuando con los contenidos de la unidad número 3 de la termodinámica, una unidad bastante amplia de estudio en la Física 2, casi llevamos buena parte del ciclo estudiando solo la termodinámica y continuando con el tema del calor. En contenidos anteriores ya estudiamos bastante sobre el calor. En esta ocasión vamos a estudiar lo que es el contenido del calor latente. Recuerde que el calor es muy importante para todos los seres vivos, ya que de él depende la supervivencia de las especies. El correcto funcionamiento de nuestro cuerpo depende de gran medida en el grado de calor que posean nuestros cuerpos y el equilibrio que él nos proporcione. Además, el calor permite que el agua pueda evaporarse y regresar a la tierra en forma de precipitaciones o de lluvias. Existen diferentes tipos de calor, como ya lo estudiamos en las clases anteriores, en la que vamos a estudiar en esta clase, que es el calor latente. Como una definición básica de calor latente se puede decir que es la energía que se tiene que comunicar a la materia para que ésta cambie de estado o cambie su estado. Recuerda un poco los estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Entonces el calor latente es la energía que se tiene que comunicar a la materia para que ésta cambie su estado, sin la necesidad de aumentar la velocidad de movimiento en las partículas, sino que permite el cambio de estado a través de la modificación de la fuerza de atracción entre las partículas que son diferentes de un estado a otro. Este tipo de calor también es muy importante en el caso de la industria, puesto que es utilizado en las cocinas, refrigeración, bombas de calor, etc. Entonces vamos a comenzar con este gran contenido que nos va a entretener en esta clase, que es el calor latente. Y como siempre hacemos en toda la clase, primero vamos a comenzar definiendo algunos conceptos fundamentales que nos ayudan al entendimiento del contenido. Recuerde que la teoría es la base de la práctica y muchas veces los ejercicios no los llegamos a comprender con cierta facilidad porque el dominio de la teoría está un poco escaso. Entonces la teoría siempre es la base de la práctica. Comencemos con el primer concepto. El primer concepto que vamos a estudiar es el cambio de fase. Cuando una sustancia absorbe una cierta cantidad de calor, la rapidez de sus moléculas aumenta y su temperatura se eleva. Dependiendo del calor específico de la sustancia, la elevación de temperatura es directamente proporcional a la cantidad de calor suministrado y a la vez es inversamente proporcional a la masa de la sustancia. Sin embargo, cuando un sólido se funde o cuando un líquido hierve, por ejemplo, ocurre algo curioso. En estos casos, la temperatura permanece constante. Y oiga bien, la temperatura permanece constante hasta que todo el sólido se funde o hasta que todo el líquido hierve. Y eso es muy importante. Recuerden, la temperatura permanece constante hasta que todo el sólido se funde o hasta que todo el líquido hierve. Para comprender lo que sucede a la energía aplicada, consideremos un modelo simple. En las condiciones apropiadas de temperatura y presión, todas las sustancias pueden existir en tres fases. Fases que nosotros ya conocemos. En el caso tenemos la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. En la fase sólida, las moléculas se mantienen unidas en una estructura cristalina rígida, de tal modo que la sustancia tiene una forma y volumen definidos. Imagínense, el sólido del agua es un hielo y el hielo tiene una forma y volumen bastante definidos. A medida que se suministre el calor, las energías de las partículas del sólido aumentan gradualmente y su temperatura se eleva. Al cabo del tiempo, la energía cinética se vuelve tan grande que algunas de las partículas rebasan las fuerzas elásticas que las mantienen en posiciones fijas
Y en el caso, la mayor separación entre ellas les da la libertad de movimiento, que es lo que asociamos a la fase líquida o al estado líquido. En este caso, el ejemplo son moléculas de agua. En este punto, la energía absorbida por la sustancia se usa para separar más las moléculas que en la fase sólida. La temperatura no aumenta durante tal cambio de fase. El cambio de fase de un sólido a un líquido es lo que nosotros conocemos con el nombre de fusión. La fusión es el cambio de cambio de fase del estado sólido al estado líquido. La temperatura a la cual se produce ese cambio, eso se conoce como punto de fusión. Ojo acá, aclarando conceptos. El cambio de fase se llama fusión y a la temperatura a la cual se produce ese cambio, a eso se le llama punto de fusión. La cantidad de calor requerido para fundir una unidad de masa de una sustancia en su punto de fusión es lo que se conoce con el nombre de calor latente de fusión de una sustancia. El calor latente de fusión, representado por L sub F de una sustancia, es el calor por unidad de masa necesario para cambiar la sustancia de la fase sólida a la fase líquida, a su temperatura de fusión. Y su formulita es la que estamos viendo en pantalla. El calor latente de fusión es igual al calor suministrado dividido entre la masa. Dicho de otra manera, cantidad de calor requerido para fundir, porque es latente de fusión, para fundir una unidad de masa de una sustancia. El calor latente de fusión, representado por L sub F, se expresa en joules por kilogramo, es decir, joules sobre kilogramo. Recuerde que en el calor latente de fusión no hay cambio de temperatura, por lo tanto, en la clase anterior que estudiamos el calor específico de cierta sustancia o de ciertos elementos, el calor específico viene representado por joules sobre kilogramo por grado Celsius. En el caso del calor latente de fusión, simplemente está representado por joules, que es el calor, dividido entre la masa, que es kilogramo. Entonces recuérdelo, como en el caso del calor latente de fusión no hay cambio de temperatura, su unidad simplemente es joules sobre kilogramos. También puede ser expresado, según los otros sistemas que hemos estudiado, como calorías por gramo o calorías sobre gramo. Solo que nosotros en estos materiales siempre ocupamos el sistema internacional, por lo tanto vamos a ocupar joules sobre kilogramo. También se encuentra en las unidades térmicas británicas por libra, sería el BTU sobre libra, cosa que es mucho menos utilizado también, pero que en algún momento puede salir. No recuerda hacer las conversiones pertinentes en esos casos. Esto quiere decir que a 0 grados Celsius, 1 kilogramo de hielo absorberá aproximadamente 333.000 joules de calor en la formación de 1 kilogramo de agua a 0 grados Celsius. Por lo tanto, el calor latente de fusión para el agua es de 333.000 joules sobre kilogramos. Esto más adelante pues aparece una tablita que nos proporcionan las bibliografías donde se evidencia una serie de calores latentes de fusión y de vaporización de ciertos elementos que son más utilizados. En el caso, el término latente surge del hecho de que la temperatura permanece constante durante el proceso de fusión. El calor de fusión en el caso del agua es una de todas estas unidades. Si es en el joule sobre kilogramos, sería 3.33 por 10 a la quinta. Si es joule sobre gramos, simplemente es 333. Si es calorías sobre gramos, son 80 calorías sobre gramo. O en el caso, si son unidades térmicas británicas, son 144 unidades térmicas británicas por libra patrón.
Después de que todo el sólido se funde, la energía cinética de las partículas de líquido resultante aumenta de acuerdo a su calor específico y la temperatura se incrementa de nuevo. Finalmente, la temperatura llegará a un nivel en la que la energía térmica se usa para cambiar la estructura molecular, formándose un gas o un vapor. En este caso, el cambio de fase de líquido a vapor se llama vaporización. Y la temperatura asociada con este cambio se le llama punto de ebullición de una sustancia. Ojo acá las definiciones, ¿verdad? El cambio de fase de un líquido a vapor se llama vaporización. Y la temperatura que está asociada con este cambio, que obviamente depende de cada sustancia, se le llama punto de ebullición de la sustancia. La cantidad de calor necesaria para evaporar una unidad de masa es lo que se conoce con el nombre de calor latente de vaporización. Cantidad de calor necesaria para evaporar una unidad de masa. Calor latente de vaporización. El calor latente de vaporización, representado por L sub V de una sustancia, es el calor por unidad de masa necesario para cambiar la sustancia de líquido a vapor en su temperatura de ebullición. Y en el caso, el calor latente de vaporización, si usted se fija, es exactamente la misma unidad que el calor latente de fusión. Lo que va a cambiar obviamente son las unidades que representan el calor latente de fusión y el calor latente de vaporización, que esos se toman directamente de las tablas que ya están definidas. Nuevamente, el calor latente, como no conlleva un cambio de temperatura, las unidades que lo representan son joules sobre kilogramo. En el caso del sistema internacional, también puede ser utilizado calorías sobre gramos o una unidad térmica británica por libra patrón, solo que las dos últimas son menos utilizadas. Nosotros nos vamos a quedar con joules sobre kilogramo y cualquier sistema que no esté en esas unidades, pues sencillamente realizamos conversiones que ya hemos estudiado en clases anteriores. Entonces, se ha encontrado que 1 kilogramo de agua a 100 grados Celsius absorbe alrededor de 2.260.000 joules de calor en la formación de 1 kilogramo de vapor a la misma temperatura. El calor de vaporización para el agua es 2.26 por 10 a la sexta joules sobre kilogramos. Puede ser también 2.260 joules sobre gramos. Puede ser también 540 calorías sobre gramos. O por último también puede ser 970 unidades térmicas británicas sobre libra patrón. Obviamente esto más adelante se mostrará en una tablita que nos proporcionan las principales bibliografías que nosotros utilizamos, que son, por cierto, esta de acá. Aquí tenemos la tablita que nos proporciona Serway, es la que nosotros vamos a estar utilizando, salvo que un elemento, una sustancia no se encuentre acá, pues utilizamos la segunda bibliografía de Tippens o nos apoyamos de internet, porque como ya lo hemos estudiado anteriormente, dependiendo de las bibliografías, a veces las unidades son ligeramente distintas, porque por ejemplo en el caso del agua, para esta bibliografía de Tippens es 334 por 10 al cubo, pero en el caso de Serway es 333, no lo hay, aquí está, 333 por 10 a la quinta, o sea que varía, y como una cantidad elevado a la quinta, o sea que hay que correr el punto decimal 5 espacios a la derecha, y eso sí que cambia bastante el resultado. Entonces hay que tomar en cuenta que dependiendo de la bibliografía que se ocupe, hay ciertos ligeros cambios que sufren las sustancias o las unidades de la sustancia.
Entonces nosotros en conclusión vamos a utilizar la de Serbre, que es la que nosotros venimos utilizando desde Física 1. Solo en el caso de que alguna sustancia no esté contemplada en esta tabla, pues vamos a utilizar otras bibliografías. En el caso de la tabla, lo que me da son los calores latentes de fusión y de vaporización. Cuando se hable de calor latente, tanto de fusión como de vaporización, recuerde que aquí estamos hablando de que no hay cambio de temperatura. Que tener bien claro los conceptos. Calor latente de fusión y el calor latente de vaporización, no existe una variación de temperatura. Por lo tanto, si hablamos de calor latente, tanto de fusión y de vaporización, por ejemplo del helio, su calor latente es de 5.23 por 10 al cubo y su calor latente de vaporización es 2.09 por 10 a la cuarta. En cambio, ¿qué es el punto de fusión? El punto de fusión es exactamente lo que necesita de temperatura para empezar a derretirse, por así decirlo, ¿ya? Para empezar a derretirse, es decir, pasar del estado sólido a empezar el estado líquido. A eso se le va a llamar el punto de fusión. Y como nosotros en el caso ya sabemos, el punto de fusión del agua es 0 grados. Es decir, si nosotros sacamos un hielo a 0 grados, va a empezar a destilar gotita por gotita por gotita, ¿verdad? Porque su punto de fusión es donde empieza a generarse el cambio de fase. Ahora, el calor latente de fusión es de 3.33 por 10 a la quinta. En el caso del agua, para que pase del estado líquido al gaseoso, que es el vapor, su punto de ebullición son 100 grados Celsius, o sea que hasta los 100 grados Celsius empieza a generar el famoso vapor el agua. Y hasta que todo el vapor hasta que todo el agua, se convierte en vapor, no hay un cambio de temperatura. ¿Ya? Tengamos cuidado con eso. Al calor latente de vaporización se le va a llamar 2.26 por 10 a la sexta en el caso del agua, que es lo más utilizado y al menos para aclaración de ejemplos es el que más se utiliza. De hecho, el ejemplo que vamos a ver va a ir referido al agua porque es el más sencillo de utilizar. Cuando se estudian los cambios de fase de una sustancia, con frecuencia es útil trazar un gráfico que muestre cómo varía la temperatura de la sustancia a medida que se le aplica energía térmica. Y es justo lo que vamos a hacer a continuación. Tenemos un ejemplo demostrativo acá. Dice lo siguiente: para entender el papel del calor latente en los cambios de fase, encuentre la energía requerida. La energía requerida, aquí estamos hablando de la Q, el calor, ¿no? Calor requerido. La energía requerida para convertir un cubo de hielo de 5 gramitos que se encuentra a menos 20 grados Celsius, refrigerador común por ejemplo, a vapor que se encuentre a 150 grados Celsius. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo el ejemplo? El ejemplo lo que me está pidiendo es la energía que se requiere para convertir un cubito de hielo de 5 gramos de masa, que lo sacamos del refrigerador, por ejemplo, a menos 20 grados Celsius, y desde ese proceso convertirse en un vapor que se encuentre a 150 grados Celsius. ¿Cuál será la energía que se requiere para lograr todo ese proceso? Tome en cuenta que en ese proceso se encuentran los cambios de fase del líquido, en este caso del agua, porque se empieza de sólido, va a pasar por el cambio de fase a líquido, luego va a cambiar de fase hasta el gaseoso, que es el vapor. Entonces hay que considerar todos los cambios de fase que tiene y todo su calor específico que va a generar entre los cambios de fase. Entonces, vamos a partir entonces de un plano cartesiano x, y, solo que tome en cuenta que el cero no es precisamente lo de la temperatura cero, sino que aquí vamos a colocar en el origen, vamos a colocar el dato de los menos 20 grados Celsius. Entonces, en el caso de la y, a la y le vamos a llamar temperatura en grados Celsius y la x le vamos a llamar cantidad de calor en joules, medidos en joules. Entonces, vamos a colocar el origen
desde los menos 20 grados y vamos a ir aumentando hasta los 150 grados que me pide el ejercicio. Entonces comenzamos primero desde los menos 20 grados. Y lo que vamos a hacer es ir representando gráficamente todo lo que vamos a ir experimentando con el cubito de hielo. Entonces, inicialmente el cubito de hielo está a una temperatura de menos 20 grados, es decir, acabamos de sacar el cubito del refrigerador. Ya actualmente está a menos 20 grados. Entonces, el primer cambio de fase que sufre el cubito de hielo es pasar del estado sólido al estado líquido. Y en el caso del agua, para pasar del estado sólido al estado líquido, tenemos que llegar primero a su punto de fusión. En el caso del punto de fusión son los 0 grados Celsius. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pasar desde los menos 20 grados que está actualmente el cubito hasta que empiece a destilar un poquito de agua, que empiece a sudar, como decimos nosotros. ¿Ya? Entonces, ese punto le vamos a llamar B. Trazamos una línea. Entonces, ¿qué podemos notar de esto? Podemos notar que en el tramo de A hacia B, observamos que hay un cambio de temperatura. En el caso, el hielo sufre o experimenta un cambio de temperatura desde los menos 20 hasta los 0 grados Celsius. Por lo tanto, en este caso, como está involucrado un cambio de temperatura, es decir, un delta T, no estamos refiriéndonos a un calor latente, porque el calor latente, recuerde que por teoría, no conlleva un cambio de temperatura. Entonces, acá, como está involucrado un cambio de temperatura, estamos presentes en lo que nosotros conocemos como calor específico, en este caso, del cubito de hielo. Entonces, nos vamos a la tabla que ya dominamos, que es el calor específico de algunos materiales, y en este caso el calor específico del hielo es de 2090. Repito, ¿por qué es calor específico y no calor latente de fusión? Sencillo, porque hay un cambio de temperatura. Entonces los cambios de temperatura se refieren al calor específico de la sustancia y cuando no hay un cambio de temperatura se refiere al calor latente de las sustancias. Entonces, si el calor específico del hielo es de 2090, con los datos tenemos que la masa del hielito es de 5 gramos. Al convertirlo a kilogramos, simplemente dividimos entre 1000, 5 entre 1000, eso nos da 0.005 kilogramos. El calor específico tomado de la tabla es de 2090 joules sobre kilogramos por grado Celsius. Su temperatura inicial es de los menos 20 que acabamos de sacar el cubito de hielo del refrigerador hasta que empiece a sudar, hasta que empiece a derretirse, que sería su punto de fusión, que son los 0 grados Celsius. Con esos datos ocupamos la fórmula del calor específico. El calor específico dice que es igual a la cantidad de calor requerida dividido entre la masa multiplicado por el cambio de temperatura que sufre. Sustituyendo los datos, en este caso primero vamos a despejar todo esto que se encuentra dividiendo, cambia de operación y pasaría a multiplicar para despejar la cantidad de calor. Lo resolvemos y ahora sí podemos sustituir la masa en la masa de hielo, que es de 5 gramos, 0.005, delta temperatura es el cambio de temperatura, temperatura final son los 0 grados, temperatura inicial son los menos 20 grados. Entonces, 0 menos menos 20. Hay un choque de signo que tendríamos que ocupar paréntesis para que no haya problema. Entonces, sustituyendo tenemos 0.005 multiplicado por 2090 y esto por el cambio de temperatura, que es 0 menos por menos da más 20 grados. Acá en este punto entonces lo único que vamos a hacer es ocupar nuestra calculadora para realizar la multiplicación. Vamos a la calculadora, 0.005 multiplicado por 2090 y esto multiplicado por el cambio de temperatura, que es 0 más 20, sigue siendo 20, y esto nos da 209 joules de cantidad de calor. Significa que se requieren de 209 joules
de energía o de cantidad de calor para pasar desde los menos 20 grados el cubito de hielo que recién lo sacamos de la refri hasta que empiece a destilar algunas gotitas de agua. Entonces, que empiece a sudar o empiece a destilar unas gotitas de agua. Empiece con el cambio de fase a la fase líquida. Entonces, ya tenemos acá que nuestra primera cantidad de calor requerida es de 209 joules. Bien, en este punto cabe aclarar algo. Durante toda la transición, desde que este bloquecito de hielo empieza a sudar, empieza a destilar gotitas de agua, que estamos ahorita en los 0 grados Celsius, desde ese punto hasta que se derrite totalmente, la temperatura no cambia. Porque si usted recuerda, esto ya lo aclaramos en la teoría, que durante todo el proceso que se vuelve líquido, es decir, hasta que deje el charco completo de agua, no haya nada de resto del sólido del hielo, hasta que esté completo el charco de agua, acá no hay un cambio de temperatura. Entonces vamos a colocar de manera lineal un punto que le vamos a llamar ahorita punto C, que vamos a trazar una línea recta. Durante todo este proceso podemos observar que de B hasta C no hay un cambio de temperatura. Desde los menos 20 hasta los 0 hay un cambio de temperatura, pero desde que empieza a sudar hasta que se derrite totalmente no hay un cambio de temperatura. Por lo tanto, si no hay cambio de temperatura, creo que todos estamos de acuerdo que acá estamos refiriéndonos a lo que se llama calor latente. ¿Calor latente de qué? De fusión, porque en el caso el calor latente de fusión es el que empieza para el agua en los 0 grados Celsius. Su temperatura se va a incrementar gradualmente hasta que el hielo, en este caso, empiece a fundirse. Una vez se funde por completo, esto es lo que se le llama calor latente y su temperatura se mantiene constante. Entonces, cuando la temperatura del hielo alcance los 0 grados Celsius, la mezcla de hielo y agua permanece a la misma temperatura, aun cuando se le agregue energía, hasta que todo el hielo se funda. Entonces, en este punto de B a C, como nos estamos refiriendo al calor latente de fusión, utilizamos la tablita del calor latente de fusión y vaporización y buscamos la del agua, que como el punto de fusión es los 0 grados, y en eso estamos ahorita, su calor latente de fusión es de 3.33 por 10 a la quinta. Este sería el dato que vamos a utilizar en nuestra fórmula. Los datos simplemente son dos: su masa y su calor latente de fusión, 3.33 por 10 a la quinta, y la masa 0.005 kilogramos, ya convertido, ¿verdad? Entonces utilizamos la fórmula, pero la fórmula del calor latente de fusión. Recuerde que la fórmula del calor latente de fusión no involucra el cambio de temperatura, porque aquí hasta que se derrita, repito, hasta que se derrita totalmente el hielo, no hay un cambio de temperatura, se mantiene constante. Entonces, como lo que quiero es la cantidad de calor requerida, la masa que se encuentra dividiendo cambia de operación y pasaría a multiplicar. Sustituimos los datos, la masa es de 0.005 kilogramos, y el calor latente de fusión sería 3.33 por 10 a la quinta. Sustituimos los valores y a continuación nos apoyamos de nuestra calculadora y simplemente colocamos 0.005 por 3.33 por 10 a la quinta. Eso nos daría 1665 calorías de calor necesarios para fundir el hielo totalmente. 1665 joules. Bien, quiere decir que en este tramo de B a C hasta que se derrita totalmente el hielo y que no cambie su temperatura en el proceso, requiere 1665 joules de energía. Pero como el ejercicio lo que me pide es toda la energía acumulada, entonces desde el punto A hasta el punto C no llevo 1665, llevo los 209 desde la A a B más los 1665 de B a C. Entonces acumulado, ahorita llevaríamos, si ocupamos la calculadora, más
Sería 209 más 1665, 1874 joules de energía acumulada hasta el momento. Desde que era un sólido a menos 20 grados Celsius que lo sacamos de la refri, hasta que el momento que es un charco de agua totalmente a 0 grados Celsius. Llevamos 1874 joules de energía. Entonces, pensemos, desde el líquido, si le seguimos aumentando la temperatura, su siguiente cambio de fase al estado gaseoso, vapor, sería hasta los 100 grados, que es su punto de vaporización. Entonces, aumentamos la temperatura hasta los 100 grados Celsius. Va aumentando y llegamos hasta 100. Entonces, colocamos un punto en los 100 grados Celsius y trazamos una línea. Este va a ser llamado el punto D. Si usted nota, del punto C al punto D, donde va a empezar a tirar vaporcito el agua, ¿ya? Ahorita es un charco de agua totalmente. Pero en el punto D, cuando llegue a los 100 grados Celsius, va a empezar a echar un vaporcito de agua. En este transcurso del punto C al punto D, hay un evidente cambio de temperatura. Es decir, pasó desde los 0 grados hasta los 100 grados Celsius. Por lo tanto, si es un cambio de temperatura, nos estamos refiriendo al calor específico y no al calor latente. Entonces, calor específico, en este caso, del agua, ¿verdad? Buscamos en la tablita la tabla del calor específico y como ahorita es un charco de agua, un hielo, su calor específico hace referencia al agua. El agua tiene un calor específico de 4186 joules sobre kilogramos por grado Celsius. Con este dato, vamos a los datos. La masa sigue siendo la misma, 0.005 kilogramos, su calor específico es 4186, temperatura inicial, los 0 grados, porque ahí estaba actualmente, y llega a su temperatura final hasta los 100 grados Celsius, que va a empezar a haber un poquito de vapor. Entonces, utilizamos la fórmula del calor específico, esto es igual a la cantidad de calor requerido dividido entre la masa por el cambio de temperatura. Como lo que queremos es la cantidad de calor requerido, la masa por el cambio de temperatura que se encuentra dividiendo, cambia de operación y pasaría a multiplicar. Despejamos y sustituimos los datos. En el caso, calor específico 4186, la masa es de 0.005 kilogramos y su cambio de temperatura sería temperatura final 100 menos temperatura inicial 0 grados. Recuerda que yo evito utilizar las magnitudes porque al tener los datos correctamente cambiados desde el inicio, yo tengo toda la certeza que cuando yo realice la operación, el valor de la Q de la cantidad de calor me va a dar en joules porque todo está en las unidades correctas. Entonces, actualmente simplemente ocupamos la calculadora y colocamos 4186 multiplicado por 0.005 por el cambio de temperatura que 100 menos 0 sigue siendo 100. Esto nos da una cantidad de calor de 2093 joules. Significa que 5 gramos de agua, porque ahorita es agua, para que se eleve desde los 0 grados hasta los 100 grados Celsius, se requiere de 2093 joules para 5 gramos de agua. Entonces, esos 2093 joules que llevamos, tenemos que sumarlo a lo que llevamos ya acumulado desde A hasta C. Entonces, llevamos acumulados 1874 joules. Eso le sumamos 2093 joules y nos da como respuesta, usamos la calculadora, a esto simplemente le sumamos 1874, 3967 joules. Quiere decir que llevamos una cantidad acumulada de energía desde que estaba un bloquecito de hielo hasta cuando está empezando a echar vapor el líquido, llevamos una energía acumulada de 3967 joules. Bien, recuerde la teoría. Ahorita está en estado líquido y está empezando a cambiar de fase, está empezando a echar humito, ¿ya?
Pero durante todo el proceso que este líquido se convierta en gaseoso, hasta que la última gota de agua se convierta en vapor, la temperatura no va a cambiar. Entonces voy a poner un punto acá que le voy a llamar punto E, y durante todo este trayecto, finalizando el punto E, significa que completamente se evaporó, ¿ya? Entonces, durante todo el proceso que el agua se convierte en líquido, en vapor, perdón, hasta la última gota, no cambia su temperatura, se permanece constante. Entonces, del punto D al punto E, observamos que no hay una variación de temperatura. Por lo tanto, estamos refiriéndonos a calor latente, no a calor específico. Pero ahora es calor latente, pero de vaporización, no de fusión. Porque ahora es calor latente de vaporización. A 100 grados Celsius se produce el punto de vaporización. Se presenta entonces otro cambio de fase. A medida que el agua cambia de agua a 100 grados Celsius a vapor a 100 grados Celsius, similar a lo que sucedió con la mezcla de hielo y agua, está acá, en la parte de BAC, la mezcla de agua y vapor permanece a 100 grados Celsius, aun cuando se le agregue energía, hasta que todo el líquido se convierta en vapor. Entonces, como aquí no hay cambio de temperatura, nos vamos a la tablita de los calores latentes, pero de vaporización del agua. Entonces, el agua se empieza a evaporar en su punto de ebullición a los 100 grados Celsius y su calor latente de vaporización es de 2.26 por 10 a la sexta. Utilizamos la fórmula del calor latente de vaporización, que básicamente es la misma, simplemente cantidad de calor entre la masa. Despejamos la masa que se encuentra dividiendo, pasa al otro miembro a multiplicar y tendríamos que la masa por el calor latente de vaporización a los 100 grados Celsius es igual a la cantidad de calor. Acá simplemente sustituimos los datos, la masa es de 0.005 kilogramos, el calor latente de vaporización es 2.26 por 10 a la quinta. En este punto utilizamos nuestra calculadora. Colocamos 0.005, lo multiplicamos por 2.26 por 10 a la quinta y nos da 1130. Es decir, el calor requerido para convertir todo un charco de agua que ahorita está a 100 grados Celsius en vapor durante todo el proceso requiere 1130 joules de cantidad de calor. Entonces, todo este bloque es 1130 joules. Pero recuerde que como lo que me está pidiendo el ejercicio es la cantidad de energía desde menos 20 hasta 150. Entonces, todo esto es una acumulación. A lo que ya llevo de los 3.967 joules, hay que sumarle los 1.130 que corresponde a la cantidad de calor entre D y E. Entonces, a esto le sumamos 3.967 y la respuesta es 5.097 joules acumulado. Quiere decir que desde los 20 grados, desde que esto era un bloquecito de hielo que lo sacamos del refrigerador, hasta ahorita que es todo completamente vapor, llevamos una energía acumulada de calor de 5.097 joules. Bien, ahora, paso final. Como ya tenemos todo nuestro vapor de agua, ahorita a 100 grados Celsius, lo que tenemos que hacer es elevar ese vapor de agua hasta los 150 grados Celsius. Entonces elevamos la temperatura del vapor, agregamos ahí fuego, lo que sea, calor, y lo elevamos hasta 150 grados. Entonces vamos a colocar un punto que le vamos a llamar punto F, trazamos una línea y analizamos lo que sucede entre E y F. Entre E y F, que se está convirtiendo, ya es vapor, pero hay que elevarle su temperatura hasta los 150, si usted nota, pues hay un evidente cambio de temperatura. Es decir, en el tramo de E hasta F,
observamos que hay variación de temperatura. Por lo tanto, nos referimos a calor específico y no calor latente, porque los cambios de estado ya lo hicimos. Ya pasamos de sólido a líquido, pasamos de líquido a vapor. Entonces aquí es un evidente calor específico del vapor en este caso, es decir, del material o de la sustancia. En esta porción, como no se presenta un cambio de fase, por lo tanto toda la energía agregada se usa simplemente para aumentar la temperatura desde los 100 hasta los 150. Entonces ocupamos la tabla del calor específico, pero ahora del vapor, que es de 2010 joules sobre kilogramo por grado Celsius, y todos los demás datos básicamente son iguales, exceptuando la temperatura. La masa 0.005 kilogramos, el calor específico 2010 joules sobre kilogramo por grado Celsius, la temperatura inicial es el punto E, que está a los 100 grados Celsius, y la temperatura final es la que lo queremos llevar, que es a 150 grados Celsius. Ocupamos la fórmula del calor específico, cantidad de calor dividido entre la masa por el cambio de temperatura. Despejamos el calor específico, la cantidad de calor, todo esto que se encuentra dividiendo, cambia de operación y pasa a multiplicar. Ya despejado la Q, que es la cantidad de calor, sustituimos los datos. Calor específico del vapor 2010. La masa sigue siendo la misma, 0.005. El cambio de temperatura, temperatura final, los 150 grados del punto F, menos temperatura inicial, los 100 grados del punto E. Sustituyendo los valores y ocupando la calculadora, aquí tenemos que 2010 por 0.005 por el cambio de temperatura, que es de 150 menos 100, 50. Esto nos da una energía necesaria de 502.5 joules. Es decir, para elevar 5 gramos de vapor de 100 a 150 grados Celsius se requieren 502.5 joules. Entonces, estos 502.5, que solo es la energía requerida NE a F, se lo agregamos a los 5097 joules que ya teníamos acumulados. Por lo tanto, sumamos los 5097 y la respuesta nos daría, vamos a realizarlo bien, 5097 más 502.5. Sería 5599.5 joules en total. 5599.5 joules. Quiere decir que desde que está un bloque de hielo a menos 20 grados Celsius hasta un vapor de 150 grados Celsius se ha ocupado una cantidad de calor de 5599.5 joules. Bien, y esto sería la demostración del primer ejemplo. El ejemplo número 1 dice: ¿qué cantidad de calor se necesita para transformar 60 gramos de cobre a menos 40 grados Celsius en vapor a 1200 grados Celsius? Es decir, vamos a intentar llevar desde el estado sólido, que por cierto está a menos 40 grados Celsius, el bloque de cobre, hasta que se convierta en vapor. Imagínese usted qué cantidad de energía se va a requerir o qué cantidad de calor vamos a necesitar para llevar desde lo sólido del cobre, que se derrita y se forma un líquido, luego de formarse el líquido que empiece a evaporarse, y luego de evaporarse llevarlo a 1200 grados Celsius. Eso es lo que básicamente me está pidiendo el ejercicio. Bien, en esta situación, si usted nota, es básicamente el mismo proceso anterior. Estamos pasando por las 5 etapas, si lo vemos de esa manera. Pero obviamente ya no voy a hacer el gráfico ni nada por el estilo, sino que solo vamos a desarrollar el ejercicio. Hay ejemplos, hay ejercicios donde no necesariamente vamos a pasar por las 5 etapas. Por ejemplo, ¿qué tal si el ejercicio me preguntara qué cantidad de calor se necesita para transformar 60 gramos de cobre de menos 40 grados Celsius a estado líquido de 900 y pico grados Celsius, por ejemplo, por decirle un número? Entonces, si usted nota, ahí no va a pasar por todos los cambios de fase, se va a quedar en el estado líquido. Dependiendo del ejercicio, el enunciado,
usted tiene que distribuir los datos en diferentes etapas. En este caso, como vamos a pasarlo desde el estado sólido del cobre hasta el estado gaseoso del mismo, significa que vamos a tener que pasar durante las 5 etapas. Van a haber cambios de temperatura, eso es calor específico, se va a mantener la temperatura hasta que se derrita, por ejemplo, totalmente, eso va a ser calor latente de fusión. Va a haber otro cambio de temperatura que hasta que empiece a echar humito, luego hasta que se haga totalmente de vapor, calor latente de vaporización, y por último incrementar la temperatura de ese vapor. Quiere decir que vamos a pasar durante 5 etapas. La etapa número 1 le podemos llamar la etapa del punto de fusión. En la etapa del punto de fusión es donde empieza de menos 40 grados hasta el punto de fusión del cobre. Pero ahorita ya no estamos en el agua, ya no es el 0 grado. Ahora hay que buscar en la tabla el punto de fusión del cobre. Y eso sería su temperatura final. Entonces, veamos los datos. Primero, la masa. La masa es de 60 gramos. Para convertirlo a kilogramos, simplemente dividimos entre 1000 y eso nos da 0.06 kilogramos. Siguiente dato hay que sacarlo de la tabla porque necesitamos conocer el punto de fusión del cobre. Entonces el punto de fusión del agua, acuérdense que está 0, pero el punto de fusión, es decir, donde el cobre empieza a derretirse, empieza a crear gotas líquidas, es a los 1083 grados Celsius. Imaginen la cantidad de temperatura que se necesita para que empiece a derretirse, 1083 grados Celsius. O sea que hay un cambio abrupto de temperatura. Pasa de los menos 40 hasta los 1083. Entonces, la temperatura final va a ser la de punto de fusión, 1083. Y la temperatura inicial, esa es la que se encontraba, que es de menos 40 grados Celsius. ¿Qué más me falta? Como hay un cambio de temperatura, necesito el calor específico del material. En este caso, buscamos en la tabla de los calores específicos, el del cobre es de 387. Con estos datos, pues, sencillamente ocupamos la fórmula del calor específico. Esto es igual, cantidad de calor dividido entre la masa por delta T. Esto que se encuentra dividiendo pasa a multiplicar y ahora sustituimos los datos. Calor específico del cobre, 387. Masa del cobre, 60 gramos, 0.06. Cambio de temperatura. Temperatura final, 1083. Menos de fórmula. Temperatura inicial, menos 40 y hay choque de signo. Esto como está, ya lo podemos colocar en nuestra calculadora. Lo hacemos, 387 por 0.06 por, aquí vamos a abrir un paréntesis, que sería 1083 más 40, porque menos por menos da más. Esto es bastante grande, evidentemente. Bien, quiere decir que para pasar desde los menos 40 grados Celsius hasta su punto de fusión, que es de 1083 grados Celsius, se requiere una cantidad de calor de 26.076.6 centésimas de joules. Aquí ya tenemos nuestra primera etapa. Vamos a la segunda etapa. Recuerda ahí más o menos el hilo. La primera etapa empieza a derretirse. Segunda etapa se derrite totalmente hasta dejar un charco de agua. En este caso, un charco de cobre. Entonces, segunda etapa, la fusión. En este caso, solo necesitamos 2 datos, si usted recuerda, porque aquí la temperatura es constante. Entonces, lo único que necesito es la masa, que ya la sabemos, 0.06 kilogramos, y su calor latente de fusión. En este caso, el calor latente de fusión es de 1.34 por 10 a la quinta. 1.34 por 10 a la quinta. Ocupamos la fórmula del calor latente de fusión. Esto es igual a la cantidad de calor entre la masa. Lo que queremos es la cantidad de calor, la masa que se encuentra dividiendo pasa a multiplicar. Sustituimos los datos, que simplemente son estos dos,
la masa 0.06 y el calor latente de fusión 1.34 por 10 a la quinta. Recuerde que siempre evito utilizar unidades de medida porque ya hicimos las transformaciones pertinentes y eso me permite trabajar con seguridad. 0.06 lo multiplicamos por 1.34 por 10 a la quinta y eso nos da como respuesta 8040 joules. ¿Qué significa ese 8040 joules? Desde que empieza a derretirse el cobre hasta que se derrite totalmente los 60 grados de cobre, ocupamos 8040 joules de energía calorífica. Segunda etapa completada, etapa de fusión total, es decir, se derrite totalmente el cobre. Tercera etapa, elevamos el cobre líquido hasta que empieza a echar humito, hasta que empieza a crear el vapor. Entonces acá tenemos evidentemente un cambio de temperatura desde el estado líquido hasta que llega a su punto de ebullición. Entonces los datos serían la masa, que sería la misma, que es 0.06 kilogramos, pero ahora 0.06 kilogramos de un charco líquido de cobre. Entonces, como estamos elevando la temperatura desde que es un charco líquido hasta cuando empieza a echar un poquito de vapor, humito, ese es el punto de ebullición, entonces necesitamos saber cuál es el punto de ebullición del cobre. En caso del agua, pues se sabe que es de 100 grados, casi no necesitamos ni la tabla, pero en el cobre, pues desconocemos cuál es su punto de ebullición. Entonces buscamos en la tabla de los calores latentes, difusión y vaporización y el punto de ebullición del cobre es de 1187 grados Celsius. O sea que en ese punto el líquido empieza a evaporarse a los 1187 grados Celsius. Ese sería su punto de ebullición, que representaría la temperatura final. Ahora, la temperatura inicial es a la que está ahorita el líquido. Y en la diapositiva anterior salió que era 1083. Es decir, esta es la temperatura a la cual ahorita se encuentra el líquido, de 1083 grados Celsius. Con estos datos, lo único que me falta no es calor específico, hay cambio de temperatura. Obviamente necesitamos el calor específico del cobre, que es de 387 joules sobre kilogramos por grado Celsius. Ocupamos la formulita del calor específico, que es igual a la cantidad de calor dividido entre la masa por cambio de temperatura. Esto que se encuentra dividiendo, cambia de operación, pasa a multiplicar y ya tenemos despejada nuestra cantidad de calor. Sustituimos calor específico del cobre, 387. La masa sigue siendo la misma, 0.06 kilogramos. Cambio de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final es cuando ya está empezando a echar humito, 1187 grados Celsius, y la temperatura inicial es a la que estaba ahorita el líquido del cobre, que es 1083 grados Celsius. Evitamos las unidades de medida porque todo está bien transformado y ahora solo utilizamos nuestra calculadora. 387 por 0.06 multiplicado por el cambio de temperatura, que es 1187 menos 1083, y le damos igual. Esto nos da que requiere una cantidad de calor de 2414.88 joules. ¿Qué significa ese 2414.88 joules? Que desde que está un charco líquido de cobre hasta que empieza a echar humo, requerimos de 2414.88 joules de calor. Pasamos a la cuarta etapa entonces, y la etapa número 4 le podemos llamar etapa de vaporización, y es donde ya no queda nada de líquido de cobre, es decir, desde que el cobre empieza a echar un humito, empieza a vaporizarse, hasta que ya no queda absolutamente ni una sola gota de líquido cobre, es decir, todo se vuelve vapor. Esta etapa la podemos nombrar como la etapa 4 de vaporización, y como en ese proceso, durante todo el proceso que de líquido pasa a gas, es decir, desde que empieza a echar vapor hasta que se hace vapor completamente, no hay un cambio de temperatura. Por lo tanto, solo necesitamos dos datos.
la masa, que es la misma, 0.06 kilogramos, y necesitaríamos en este caso el calor latente de vaporización del cobre. Para esto buscamos en la tablita y aquí tenemos el calor latente de vaporización del cobre, que es de 5.06 por 10 a la sexta. Copiamos ese dato y con esos dos datos simplemente utilizamos la fórmula del calor latente de vaporización, que básicamente es la misma, simplemente la cantidad de calor dividido entre la masa. La masa que se encuentra dividiendo cambia de operación y pasa a multiplicar. Despejando, tenemos esto, sustituyendo, la masa es de 0.06 kilogramos y el calor latente de vaporización es de 5.06 por 10 a la sexta en el cobre. Ya que tenemos esto, sencillamente ocupamos nuestra calculadora, 0.06 multiplicado por 5.06 por 10 a la sexta, eso nos da de respuesta 303.600 joules de calor. Mire la energía que se requiere para pasar del estado líquido del cobre hasta volverlo totalmente vapor. O sea, es increíble, bastante grande. Y eso que el cobre es un material bastante suave. Ya me imagino otros materiales cuánto calor necesita. En este caso, para pasar de líquido a vapor, que es posible obviamente, pero se requieren 303.600 joules. Nos falta la etapa número 5, y en la etapa número 5, ya que tenemos el cobre totalmente vaporizado, lo único que tenemos que hacer es llevar ese vapor hasta los 1200 grados Celsius, la temperatura del magma, del lava, de un volcán, imagínense. La etapa final, que es cambiar la temperatura del vapor que ya se tiene del cobre hasta la temperatura de 1200 grados Celsius. Es decir, elevar la temperatura hasta los 1200 grados Celsius. Imagínense, casi la temperatura del magma o de la lava de un volcán, para que se haga una idea. Entonces, los datos que tenemos siguen siendo los mismos. La masa es de 0.06 kilogramos. En este caso, la temperatura inicial es a la que ya está el vapor del cobre, que sería 1187 grados Celsius. Su temperatura final es a lo que lo queremos elevar, que sería 1200 grados Celsius. Y lo único que nos haría falta es simplemente el calor específico del cobre. Porque evidentemente, aunque nos estemos refiriendo de vapor, no estamos refiriéndonos al vapor del agua, sino que nos estamos refiriendo al vapor del cobre. En este caso sería de 387 joules sobre kilogramos por grado Celsius. Ocupamos la fórmula del calor específico, porque hay cambio de temperatura. Entonces el calor específico es igual al calor necesario dividido entre la masa por el cambio de temperatura. Esto que se encuentra dividiendo cambia de operación y pasaría a multiplicar. Entonces, sustituyendo calor específico del cobre, 387, masa del cobre, 0.06 kilogramos. Cambio de temperatura. Temperatura final, 1200, temperatura inicial, 1187. De acá solo ocupamos nuestra calculadora, 387 por 0.06 por el cambio de temperatura, que es 1200 menos 1187. Damos igual y nos da 301.86. No es tanto porque evidentemente es poco lo que le faltaba. Entonces es 301.86 joules. Bien, pero para darle contestación a nuestra pregunta, la pregunta era qué cantidad de calor necesita para transformar desde menos 40 grados Celsius el cobre hasta elevar el vapor a 1200 grados Celsius. Entonces, al igual que el ejemplo del gráfico, lo único que hay que hacer es calcular el calor total, va a ser igual a la sumatoria de todos los calores que hemos, o todas las cantidades de calor que hemos calculado. Como son 5 etapas, hemos calculado 5 tipos de calor, y en este caso al sustituir los valores, que simplemente los tomamos de los datos que ya teníamos, y al utilizar nuestra calculadora, vamos a utilizarlo, tendríamos acá
26.076.06 más 8.040 más 2.414.88 más 303.600 más 301.86. Si digité todo, pues entonces la respuesta da 340.432.78. Para continuar entonces un poco más de teoría, los conceptos fundamentales, vamos a continuar. Cuando se extrae calor de un gas, su temperatura cae hasta que alcanza la temperatura a la cual hirvió. Si se sigue extrayendo calor, el vapor retorna a la fase líquida. Este proceso es el que se conoce con el nombre de condensación. Al condensarse, un vapor libera una cantidad de calor equivalente al calor requerido para evaporarlo. Por lo tanto, el calor de condensación es equivalente al calor latente de vaporización. En este caso, el calor de condensación es el mismo que el calor latente de vaporización. La diferencia simplemente radica en la dirección del calor transferido, nada más. En una forma similar, cuando se extrae calor de un líquido, su temperatura disminuirá hasta que alcance la temperatura a la cual se funde. Si se sigue extrayendo calor, el líquido retorna a su fase sólida. Este proceso es el que se conoce con el nombre de solidificación o congelación. El calor de la solidificación es exactamente igual al calor latente de la fusión. Por lo tanto, la única diferencia entre la congelación y la fusión consiste en que el calor se libera o se absorbe. Es decir, en el caso el calor de congelación o solidificación es el mismo calor latente de fusión. En las condiciones apropiadas de temperatura y de presión, es posible que una sustancia cambie directamente de la fase sólida a la fase gaseosa, sin pasar por la fase líquida. Este proceso es el que se conoce con el nombre de sublimación. El dióxido de carbono, por ejemplo, el que está viendo en pantalla, el yodo, el alcánfor, que son bolas de naftalina, son ejemplos de sustancias que se pueden sublimar a temperaturas normales. La cantidad de calor absorbido por unidad de masa al cambiar de sólido a vapor es lo que se llama como calor de sublimación. Entonces, con estos conceptos damos por finalizado el contenido de calor latente y lo único que vamos a hacer es una realimentación y un ejemplo más. Recuerden, el calor produce cambios de estado. Cambios de estado de sólido pasa a líquido y de líquido pasa a gaseoso. En el caso del ejemplo, el agua. Pero hay casos especiales donde del sólido puede pasar inmediatamente al estado gaseoso. En el caso del dióxido del carbono, por ejemplo. Eso es lo que se le llama sublimación. De igual manera, del estado gaseoso pudiera pasar al estado sólido de una sola vez, y eso es lo que se le llama sublimación también. Recuerde que de sólido a líquido, eso se conoce con el nombre de fusión. Y ahí hay un calor latente de fusión, que es exactamente el mismo que cambiar de líquido a sólido. En el caso de líquido a gas, eso es lo que se le conoce con el nombre de vaporización. Y ahí hay un calor latente de vaporización, que sería exactamente el mismo que de gas a líquido. En el caso de gas a líquido, ese es el nombre que conlleva, se llama condensación o licuefacción. Luego, de líquido a sólido, ese nombre que recibe es solidificación
o congelación si es agua, ¿verdad? Cambios progresivos son los que absorben energía, es decir, van hacia la derecha, y los cambios regresivos, a la izquierda, son los que desprenden energía calorífica. Conclusión, el calor latente es el cambio de estado, es la cantidad de calor que necesita una unidad de masa de una sustancia para cambiar su estado. Y la formulita simplemente es Q es igual a la masa por el calor latente, ya sea de fusión o de vaporización. Finalizamos entonces